Bienvenidos a nuestro episodio 42. Aló. Poquillos. Poquillos, ahí vamos. Hoy cumplimos, bueno, no hoy, pero este mes cumplimos 2 años, personas. Estamos de fiesta. ¿2 años? 2 años. Sí, yo sé. No Tan, mames. tan, tan, tan. Yo sé. No, man. Se sienten como 10. La neta sí. Estas arrugas, hijos míos. Estas canas aquí. En fin, este episodio va a ser muy interesante. Vamos a hablar sobre narcocultura, la cultura del narco y las diferencias que pueda haber sobre esos términos. Y bueno, he de decir que es un tema que nos pidieron porque sabemos que es un tema, pues, ¿cómo se dice? Trending topic. Eso, papá. Dale. Es algo que se está Eso. hablando, de lo que se está hablando mucho. Entonces, pues, vamos a ver qué podemos sacar de esto. Yo personalmente no sé mucho, así que tengo muchas preguntas. Pero antes de empezar, ¿cómo estás, Ámbar? Bien, festejando también porque ya llegamos a los 1000 suscriptores. ¡Bravo! Confeti y todo. Entonces sí, festejando. Contenta. Gracias a ustedes. Efectivamente. Sí, la verdad, muchas La gracias verdad. por suscribirse, por vernos, por darnos likes. Muchas gracias. Sí. Sí. Y pues sí, contenta. Muy bien. Pau, ¿cómo estás? Bien, también muy agradecida, de verdad. Gracias a ustedes. Y pues bien, la verdad es que me emociona el tema. Y además vengo con energías renovadas porque fui a bailar al Caribe. Entonces... Al Caribe literalmente, ¿no? No a un bar que se llama El Caribe. Caribe. Seguro hay muchos bares que se llaman así. Sí, ¿verdad? Se puede... Sí. No, al Caribe, playa, lugar geográfico. Que no es un bar. Sí. Donde había piratas y esas cosas, además, ¿no? Ujú. Sí, Barcos y esas cosas, sí. pandillas. Ok. David, ¿cómo estás? Bien. Es un tema para mí complicado, la verdad, porque ahora, para empezar, mira, el problema con la narcocultura para mí, de entrada, así, es Ya empezamos. es que hay un problema de ignorancia. Tanto por las personas que critican lo que llaman narcocultura, como por quienes tratan de verlo como un problema. ¿Sí? Ok, sí. Entonces, para mí es un poquito complejo. Porque crecí en el norte, crecí entre las balas, dude. ¿No? Pero está bien. Yo no tengo energías renovadas, ¿no? No tuve suerte, ¿no? Pero sí, muchas gracias a los nuevos suscriptores. Muchas gracias a los suscriptores de siempre. Y, por cierto, muchas gracias a la gente que en nuestro último video, que fue de una dinámica que hacía mucho que no hacíamos, entre Celia y Caribdis, nos comentaron que estuvo chido el ejercicio. Nos comentaron que qué bueno que haya vuelto a la sección. Y qué bueno porque también es de mis favoritas. Así que Es la más divertida, ¿no? Gracias. Sí, Muy la neta divertida. me gusta mucho. vayan a ver el video. Es sobre historia. Además, es una clase de historia, además. ¿No? Entonces, si de ahí se aprende y se divierte, pues vamos allá, ¿no? Claro. Entonces, sí, eso. Perfecto, muy bien. Pues sí, justamente yo soy parte de las personas que viven en completa ignorancia. Yo voy a jugar el papel de preguntona, porque en realidad no sé mucho y sí tengo varias preguntas. Quisiera antes decir como un Disclaimer. disclaimer, sí. No sé si sepa mucho o poco al respecto, pero sí quiero decir que hace unos días salió una carta de los chapitos diciendo que estaban hartos de los influencers que invitaban a expertos a hablar de lo que ellos hacían, siendo que no tienen la más remota idea de cómo es que pues se maneja, ¿no? O sea, de cómo es todo esto. Entonces, sí quería decir eso, ¿no? O sea, no somos... Bueno, está bien. No somos expertos, no somos como que acá... No manejamos el tema así como que... Bueno, más bien, no somos expertos, eso sí. Y vamos aquí a comentar a partir de nuestro punto de vista, de nuestras dudas, de lo que queremos saber, de nuestras inquietudes, pero sí, no es como... Sí, bueno, tienes razón. expertise. Sí, eso Pero- es algo muy importante, güey. En estas cosas criminales,
que les llaman, en estas cosas que se les llaman delitos o crimen organizado, los únicos expertos son los que están ahí adentro, dude. Sí, Y eso es algo con lo que yo me peleo mucho cuando gente de la UNAM se pone a hacer artículos sobre el narcotráfico y uno los lee y le da risa, güey. Pues ¿Por que qué? también en cierta forma... Continúa. No, Pues es que en cierta forma también... Pues sí, no estamos inmersos en el fenómeno, pero aún así somos tocados por el fenómeno. Y eso Suena raro, pues. está muy bien, pero a partir de las estadísticas no puedes hacer un verdadero estudio de algo que es un fenómeno social. Ah, claro. ¿No? Pues sí. O sea, sí creo que con ese caso, o sea, nos afecta, nos impacta sí o sí. O sea, nosotros incluso, aunque seamos como de la periferia, creo que pues sí... Del centro. Pero en este Bueno. tema... o sea, sí Somos del centro, pero... No, el tema del narcotráfico es un tema de la periferia, perdón. O sea, sí, somos el centro, pues, pero creo que este tema se da más fuerte, o sea, tiene su centro, pues sí, en las afueras, ¿no? Aunque bueno, ya en Tepito y eso creo que hay como que hay unas redes, pero pues al final no estamos ahí inmersos totalmente, así que sí quisiera decir que lo que yo voy a decir es mi perspectiva como persona externa, como observadoras solamente desde afuera, pues. Sí, la verdad es que todo este tema de narcocultura o la cultura del narco, después David tal vez nos explique la diferencia, pero sí convergen varias cosas, ¿no? El arte, el periodismo, los medios de comunicación, las redes sociales, todo eso, aunque no están inmersos, pues está manchado por... Bueno, no manchado, está influenciado, tiene que ver, se relaciona. Entonces, pues sí, eso es lo que vamos a ver ahora. Primero, mi pregunta inicial, básica, es ¿cómo nace esto? O sea, ¿es un término, narcocultura? ¿Y desde qué momento hay una persona que lo utilizó? ¿Se fue llevando de boca en boca? ¿Qué significa? Primero, narcocultura. Y luego vemos la diferencia con la cultura del narco. ¿Cuál es la historia? Tengo mucha curiosidad. Porque es verdad que como que yo nací y ya estaba. Pero ahorita está tomando más potencial, muy probablemente por las redes sociales y porque quizás se va disminuyendo el impacto, como decimos, con personas que no están inmersas en el medio, ¿no? Sobre todo creo que ahorita está muy en boga por Peso Pluma, que es este cantante de corrido tumbado, que bueno, ha tenido una fama impresionante en cuestión de, yo diría que de semanas. Y creo que, bueno, sus canciones que han tenido más impacto no son necesariamente belicosas. O sea, bueno, sí no tienen nada que ver con el narco, pero sí sus canciones previas tiene ahí un par que sí son muy belicosas. Entonces, ahorita, por ejemplo, sí hay mucho como este cuestionamiento así, pero es que ¿cómo llegó a ser tan famoso? Y sí, muchos dicen, no, es que el narco y de seguro está moviendo ahí sus hilos. Y, o sea, bueno, ya... es famoso este tipo, ¿no? Sí, ya se dio como apertura a muchas teorías de conspiración, pero sí creo que ahorita como que se retomó otra vez este tema por esta persona. Sí, claro, que el narcotráfico es un tema que siempre está, al menos en México, sí. Es un tema que siempre sale, ¿no? Pero está bien cuando dices que cuando naciste ya estaba. Y creo que es algo porque ahorita todo el mundo está muy prendido con este Peso Pluma y tal. Que es muy diferente a la música, si hablamos de la música de la narcocultura, que existió desde antes. Uno tiene que pensar que los corridos han existido siempre, ¿no? Los corridos existen desde la revolución, dude. ¿Ok? Okay. Ahora, una cosa son los corridos, Ajá. Y son como la música que representa las historias del pueblo. Cuando ustedes hablan, por ejemplo, que hacía el chiste un profesor de Homero. Homero estaba contando los corridos de los héroes griegos, güey. O sea, es exactamente lo mismo, güey. ¿No? Ahora, los corridos y vamos a hablar de esto. Es una especie como de exaltación de la figura del narcotraficante en una sociedad respecto a un sector
¿no? Social, que se ve ya sea favorecido o se ve como atraído como esta cosa a toda la acción del narcotráfico, ¿vale? Entonces, desde siempre, desde el papá del Aguilar que tenemos ahorita, ¿cómo se llama? Pepe Aguilar, el papá. Él hacía corridos. No, generalmente corridos a caballos, corridos a cosas que pasaban en los pueblos, historias de héroes supuestamente, ¿no? Y qué hacen cuando empiezan los corridos de los 90s ya, 80s en adelante, ¿no? Teníamos a Chalino Sánchez, que es muy famoso en el norte, ¿no? El clásico tipo con su tejana, saco de estos de vaquero y cantando, digamos, canciones que podían ser de amor, por un lado, así como hace ahora Peso Pluma, que tiene el de la morrita que baila. Muy romántico. Y al mismo tiempo tiene otras donde dice que sirve para al 09 o no sé qué tantas cosas, ¿no? Ahora, eso se ha ido modificando. Tenías a figuras como, por ejemplo, los Tucanes de Tijuana, que hacían canciones a los que hablaban directamente de las drogas, ¿no? Hablaban directamente de cómo se movía, quién era el jefe, decían los nombres. Y era muy, muy impresionante. Yo me acuerdo la primera vez que escuché una que se llamaba, la que les puse hace rato, Vivo de Tres Animales, Los Tres Animales, y les pone alegóricamente nombres de animales a cada una de las drogas que ese personaje vende, ¿no? Y era como más o menos decir cómo él había alcanzado desde la pobreza, porque él dice, a mí no me preocupa decir que vengo de pobre y me hice dinero con estos tres animales, que es con la venta de drogas. Entonces también tiene que ver con una cosa en el sentido musical en ese tiempo, demostrar una historia de triunfo. Sí. ¿Sí ven? El narco es una historia de triunfo. ¿Sí ven? Es un tipo que empezó a veces cuidando un plantío o trabajaba y alguien lo recluta y entonces sube y se vuelve el jefe de jefes, señores, ¿no? Sí, creo que eso es uno de los rasgos importantes a destacar en los narcocorridos, ¿no? Que es la aspiración al poder adquisitivo. O sea, alguien que venía de abajo y va subiendo por una cuestión en específico que es la venta de drogas, sí. ¿no? Eso es como, supongo que en parte la idea de escucharlo y querer ser eso. O sea, ¿estarían de acuerdo que...? Pues, porque tú dices, me sorprendía. Entonces, ¿tú estarías de acuerdo con que, pues, sí alienta...? Perdón, me estoy poniendo en polémica aquí. Es que estoy queriendo hablar a la apología del narco, la apología de la violencia y todo eso. Pues lo que sí es que te cuenta una historia y siempre que una historia es diferente te llama la atención. Y si es una historia de triunfo como... Es decir, claro. Imagina que yo soy de Tijuana, ¿no? Así que tengo muchas historias de conocidos así. Vienen de otro lado, vienen especialmente de Sinaloa. Mi mamá es sinaloense. Creció en un lugar que ahora, por ejemplo, está totalmente tomado por el narcotráfico, ¿no? Y ahora ya está en Tijuana. Y mi familia siempre ha estado cerca de esto, ¿vale? Entonces, escuchas las historias de gente que ha tenido todo el dinero del mundo en la etapa en la que se metió en cosas, ¿no? Y luego lo pierde porque o se salió, o lo sacaron, o lo que sea, ¿no? Y sigue vivo. Que eso también es una cosa que hay que decir, ¿no? Que ya llegaremos más adelante. Pero todas estas canciones revelan esa proyección que el que está susceptible a caer en este mundo puede llegar a aspirar, ¿vale? Sí, yo creo que, digamos, las canciones no creo que sean... que influyan a alguien a decir, escucha esta canción y por eso va... Porque sí narran, yo estoy de acuerdo que narran como esta historia de, digamos, el héroe, ¿no? El triunfo entre la pobreza, el triunfo en un lugar donde pues no hay ley, no hay apoyo, no hay nada, y que se convierte, ¿no? Como en esa estabilidad que a veces existe. Pero yo creo que, digamos, las canciones y la música y... Bueno, ahora también hay muchas series, ¿no? Pero... digamos, más que nada como las canciones que salen de ese lugar para ese lugar. No creo que haga como a personas o a niños decir, me voy a convertir me voy a meter al narco, sino creo que eso es solo como el reflejo de lo que está pasando en su localidad, pues. Sí, claro, eso es obviamente decidir tomar ese camino, pues ya tiene
con muchas cosas más que ver, ¿no, Pau? Porque, o sea, no es solo escuchar música, sí. sino, por ejemplo, creo que mencionas algo relacionado al estado fallido, ¿no? Fuera de cámara estuvimos en discusión. Aquí lo vamos a hablar estado fallido no como ni negativo ni positivo, sino como un acontecimiento. Ahorita dices tu opinión, pero es que Pau tiene un video sobre los niños que van a... pues sirven al narco, pues. Entonces sí me gustaría saber. Me loca. O sea, es que sí, no. O sea, definitivamente no creo que, escucho una rola y ya quiero, ¿no? O sea, no, yo creo que es algo más amplio que justamente implica como, pues, una cultura. Ya una... Sí. Pues como usos y costumbres, o sea, que se van forjando de manera tradicional, ¿no? Y pues sí, ya incluso históricamente propias de pues una ubicación específica. Entonces sí, o sea, creo que sí es en parte los narcocorridos, pero también es pues toda la vida, ¿no? Toda la vida cultural que se vive ahí creciendo en estos lugares. Porque, o sea, yo, por ejemplo, vi un video de unas chicas que salen de la escuela y las entrevistan y es como que, oye, ¿tú quisieras ser buchona? Y las morras así, pues sí, ¿no? O sea, ¿quién no querría? Así como que... Obvio. Ajá, es como que, güey... ¿Qué clase de pregunta me estás haciendo? ¿Quién no querría que la tuneen y que la traigan aquí en su troca y que le lleven estos ramos enormes de rosas, así como como el ramo enorme de Sandra Cuevas, ¿no? O sea, sí... Digo, ¿qué? O sea, sí creo que es como esta aspiración, pero que de alguna manera se va forjando, pues sí, históricamente. No podemos culpar solamente a la música porque pues no, eso no. O sea, pienso así como que, pues es que solo porque escuchas reggaetón, pues ya quieres como que acá. Sí. No. Sí, es raro, porque caíamos en la misma falacia extraña que usan los gringos cada vez que hay un tiroteo y le culpan a Marilyn Manson cuando Marilyn Manson estaba, ahora los videojuegos, ¿no? O sea, son como todas esas cosas que es lo que digo siempre, güey. Tienes que estar ahí para verlo, güey. O sea, tienes que estar ahí para ver cómo de verdad el tirador de droga de tu cuadra es el que picha las caguamas. Tienes que ver cómo él es el que trae un carro nuevo, güey. Tienes que ver cómo ese güey es el que de pronto al mismo tiempo es el güey que ayuda a tu mamá a cargar las bolsas, güey. ¿Sí ves? O sea, lo ves como una persona completa, güey. Lo ves como una persona que está logrando cosas, güey. En una calle que no está pavimentada, güey. Enfrente de un barranco donde pasa agua sucia, güey. ¿Sí ves? Como que luego no... Porque decimos, el problema, el crimen organizado y reclutan gente y tal. Y sí. Pero ¿qué es mejor reclutamiento que la apariencia, güey? ¿Sí ves? Y la narcocultura apoya una idea de apariencia. Es decir, en Tijuana hay un montón de tijuanenses que hablan como sinaloenses, güey. ¿Sí ves? Porque Sinaloa es la marca del cartel, güey. Sinaloa es la marca de cómo debes hablar, güey. Gente que nació en... Mi mamá es sinaloense y yo no hablo como sinaloense, güey. ¿Por qué? Porque yo no les entiendo, güey. ¿Sí ves? Ajá. Son muy divertidos, me caen muy bien, pero a veces no entiendo qué están diciendo, güey. ¿Sí ves? Y vecinos míos que no eran de Sinaloa querían hablar como ellos y usaban gorras como ellos y se ponían su ¿cómo se llama? Su Kipling aquí enfrente, güey. Claro. Y usaban gorras Coach, güey. Y todo ese tipo de cosas son cosas como que se van moviendo, ¿no? Un metalero y un buchón, lo que tú quieras, es lo mismo. Es una cultura urbana, güey. ¿Sí ves? Sí. O sea, son lo mismo. Tú te vistes así porque escuchas metal. Yo me visto así porque escucho corridos, güey. Tu metal habla de Satanás o de sangre o de guerras, dependiendo del género que uses. Pues yo hablo de narcos, güey. ¿Sí ves? Entonces, ¿estoy entendiendo bien si digo que da cierta especie de identidad? Claro que sí. Sí. Ya, ok. Claro que sí. Tienen su propio santo, güey. Ya hablaremos bastante de la cultura dentro del narcotráfico, que es diferente a la narcocultura, pero tienen su propio lenguaje. Ajá, eso iba a comentar. En los narcocorridos tienen sus códigos, ¿no?
su propio código Sí, para sí, saber. usan códigos y cosas así, pero en el lenguaje común. Ya. O sea, lo que se vuelve algo como, digamos, unas palabras, digamos, de locales, endémicas, ¿no? De un sitio, se vuelven como la forma en la que se habla en otro lugar para referirse a cierto lenguaje que tienen ellos. ¿Sí ves? Pero sí creo que es importante, ¿no? Que, para empezar, la gente que sigue muchas veces la narcocultura no es narcotraficante. Son gente que tiene la aspiración. Y esto de que son... O sea, que es una identidad, güey. O sea, que forman parte de un grupo, ¿no? Sí, o sea, de hecho también leí un poquito eso y decía, bueno, un reportaje, que justamente las chicas, por ejemplo, regresando a esto de ser buchona, que en sí se refiere pues a estas mujeres que tienen una relación, un vínculo con un narcotraficante. Y sí, muchas chicas decían que no necesariamente querían ser buchonas, o sea, ser justo novia de un personaje así, sino que sí querían seguir la estética, seguir como pues, la apariencia, sí, seguir como ciertos cánones estéticos, bueno, los cuales a su vez reflejan cierto estatus. O sea, no necesitas ser parte de eso, pero ya el hecho de que sigas como esos cánones y esa apariencia ya da un mensaje a los demás de poder, de estatus, de pues sí, o sea, de un mensaje pues de poder. Y Pues como sí, te incluyen en un grupo. También, si lo piensas bien, están tan producidas que pues sí necesitas dinero para estar, o sea, súper pestañas, ¿no? ¿Cuáles son las características, digamos, como cabello Pues lacio? Pestañón, uñas todo el tiempo, uñas, operada, Uñas. tacones, y ropa acá. sí. de marca. Buenas. Buenas. De hecho, Operaciones. bueno, pero de hecho existen como clínicas donde operan a las chicas, pero no son, o sea, son clínicas Del narco. No muy pues sí, legales. ajá. Ay, güey. O no del narco, pero que sí de alguna manera clandestinas, Ah, ya. que son operadas por personas que no son médicos, tal cual. O sea, de hecho hubo un caso de una chica que se llamaba Paola o Paulina, no recuerdo, pero que la mataron porque pues fue a estas clínicas y le atravesaron un pulmón y le atravesaron otros órganos vitales y pues murió ahí mismo, ¿no? Y la persona que la operó era una médico general que había tomado como un curso De YouTube. Ajá, casi. Y pues sí, o sea, no estaba preparada, no tenía las licencias. Y lo que escuché es que muchas veces, pues los narcotraficantes financian ese tipo de operaciones para que las chicas se operen. Y entonces, pues sí, de alguna manera las chicas están en deuda con ellos. Claro. Sí. Ah, sí. Algo así ibas a comentar, ¿no? Que los narcos financian concursos de belleza. Ah, sí. Pues estaba leyendo que en muchas partes, principalmente en Colombia y Venezuela, ocupan los concursos de belleza, que son muy importantes y que hay muchísimas escuelas para Miss Universo, para Miss Mundo, y ocupan esos lugares para hacer el lavado de dinero. Y entonces patrocinan a una chica. Y hay muchas historias incluso hay muchas canciones en las que escogen a sus esposas de las escuelas donde se les está enseñando a hacer Miss Universo. Órale. Sí. Sí, también creo que bueno, también lo escuché en un podcast que suelen usar a las mujeres como mensajeras porque pues sí, nadie sospecharía de una mujer. Entonces, pues sí, las utilizan como mensajeras y creo que voy a sacar mi comentario socióloga posmoderna o algo así, pero sí creo que es como esta cosificación de la mujer. O sea, sí creo que entiendo que es parte de la cultura, ¿no? O sea, que sí es cosa cultural totalmente, pero sí se cosifica de alguna manera a la mujer. O sea, de hecho, también los narcocorridos y todo esto siempre dicen así como que, pues sus mujeres y tal, ¿no? Y si todos los narcos tienen a sus mujeres, ¿no? Sí. Entonces, pues bueno, sí. Y también quería decir que hay un narcocorrido que es de una mujer. Sí, la china del grupo La Adictiva. Y habla acerca de esta mujer que
pues fue una narcotraficante y que logró pues justamente algo que generalmente hacen los hombres en esta cultura. Y pues sí la describe así como que, no, es que salió de la troca con sus tacones y con su dinero y así. Entonces, es curioso porque uno pensaría así como que sí, a huevo, las mujeres también podemos. Empoderadas, ¿no? Sí, Poder. Poderosa, y sí, ¿no? Sí, claro. Pero creo que, no sé, no, o sea, yo diría que es un empoderamiento cuestionable, quizá. Sobre todo porque está bajo la postura de lo que el hombre piensa que es el ideal de mujer, ¿no? Ajá. Como la mujer que tiene dinero, los tacones, nalgona y la chingada. Sí te entiendo. Y esto de los mensajes, modo profe activado. En la época samurái, por ejemplo, uno de los problemas más fuertes que tuvo, por ejemplo, Nobunaga, para poder hacerse de gran parte del imperio que vivía en las colinas, era del grupo que estaba aprendiendo técnicas de mensajería, digamos, alternativa, y lo que hacía era entrenar a mujeres para que bajaran, seducieran a los hombres y luego les sacaban información o los mataban. Entonces la mujer en ese sentido ha tenido como esta labor como de esta cosa de la femme infiltrada. fatal ajá, Sí, claro. no es nueva ni gratuita ni específicamente del narco. Lo que quiero decir es como la mujer siempre, al verse como este objeto Inocente. traspasable, ¿no? Ujú. En el que, pues mira, te mando esta morrita. Pero ya ahí adentro ellas mandaban cartas y pasaban mensajes. Se tenían que cochar a los vatos, ¿no? A los samuráis. Pero, o sea, pasaban esta información y al final mataban o daban o sacaban información. Los emborrachaban y sacaban información. Los rusos lo hicieron. La Matahari. No manches. Todo, o sea, siempre ha sido como esta... Porque parte de esto que te digo, que es la percepción que tiene el hombre de la mujer, ¿no? El que a huevo voy a meterme ahí, güey. Entonces es lo que sea por entrar ahí. La mujer puede hacer unos trucos para sacarte información o matarte, ¿no? Ujú. Entonces es un poco como esta cosa de que sí, la mujer sí es como este objeto, pero al mismo tiempo es Una herramienta de... es una herramienta y al mismo tiempo es un trofeo para ellos. Sí, sí. O sea, si mujeres tu trofeo. morritas... No, yo conozco También es de historias... estatus. Sí, yo conozco historias también de vatos que fueron a avisarle al papá que la hija era suya. Y el papá, pues si se pone chido, pues le toca dinero, ¿no? Saludos. Y si no le toca, si se pone rejego, pues se la roban, entonces da igual, ¿no? Yeah. ¿Sí ves? Porque es la guapa, güey. Nos robamos a la guapa y mira lo que traigo aquí, güey, ¿no? Esa es otra parte. Aunque suene muy extraño y así, tu comentario no está mal, no está fuera de lugar, no creas. Lo que quiero decir es, sí, es parte de la narcocultura. Una mujer con ciertas proporciones, con ciertos detallitos, ¿sabes? Ajá. No, que se parezca a las Kardashians, vamos a Ándale. decir, ¿no? Sí, también pienso como en estas, pues sí, mujeres del narco que fueron asesinadas, ¿no? O sea, que fueron como esta carnada, o bueno, que fueron utilizadas como Ujú, venganza. ujú. Que de nuevo es cosificar a la mujer, pero pienso en la novia del Chapo. La torturaron, la mataron y tal. Y creo que le dejaron como una seta en el abdomen o algo así, si no mal recuerdo. Ujú. Y pues uno pensaría que es por su nombre, pero pues al parecer era porque tenían broncas, o sea, con los zetas, ¿no? Ujú. Entonces, pues sí era un mensaje, ¿no? Un narcomensaje. Y también incluso pienso en este rollo que hubo con las mujeres de un reality show hace poco, que mataron a una de ellas, que porque su novio estaba metido en el narco, pues de ahí de una red de Tepito, de hecho. Y pues sí la asesinaron, ¿no? Entonces, pues sí, también es eso. Sí, son muchas cosas. Lo que sí, y que es importante decir, no en el sentido que se dice todo el tiempo, que dicen los vatos siempre que se habla del feminicidio, por ejemplo, mis congéneres hombres sacan esta frase impresionante. So, los hombres nos matan más, güey, ¿no? En este caso sí hay que decir, y es importante, que esto de el mensaje por medio de cuerpos es no tiene género, en el sentido de que
el cuerpo es el mensaje. Ujú. Y una película que se llama Sicario, donde uno de los personajes dice algo muy interesante. Él es un gringo que está pasando a Ciudad Juárez. Ciudad Juárez, que es una ciudad donde se vive bastante difícilmente. Y dice, es impresionante lo que hacen. Dice, cuelgan el cuerpo y te hacen pensar que se lo merecían. O te hacen pensar que estaban en algo. Ya te entiendo. ¿Sí ves? Ujú. Sí, de hecho, a mí me ha llamado mucho la atención eso. Yo tengo familia en Guadalajara y se nota que están más cercanos a la cultura del narco porque estábamos platicando sobre un amigo desaparecido y de inmediato el comentario fue, seguro estaba en algo, seguro se metió en algo. Y su comentario fue casi normal, así como, pues seguro estaba en algo, ¿no? Y nosotros súper preocupados porque, pues, ¿por qué? ¿Qué había pasado? Y no sé, me sorprendió mucho su reacción. Así como, estaba en algo, ¿verdad? A mí todo eso me hace pensar en un texto que justo acabo de leer de Judith Butler, Vida precaria, vida digna de duelo. Y sí es muy teórico, pero sí me hace pensar mucho en eso, ¿no? De qué vidas valen la pena llorar. O sea, ella dice como que, bueno, para empezar hay que preguntarnos qué es vida, ¿no? Y creo que históricamente nosotros hemos ido como creando la idea de qué vidas valen la pena y cuáles, pues no, o sea, cuáles son desechables, cuáles no valen la pena. Y justo habla mucho del cuerpo y de cómo es que lo entendemos. Y sí existe un cierto sector de la población que quizá ese no vale la pena o es como que, pues sí, lo merecía, ¿no? Y es como que es muy fuerte. O sea, bueno, para mí sí es fuerte pensar como que, pues sí, alguien merecía que lo torturaran, que lo exhibieran así de esa manera, porque sí creo que esto de los narcomensajes, por ejemplo, sí era algo bien fuerte, ¿no? O sea, me acuerdo incluso del narco, bueno, sí, pero es que me acordé del narco, del blog del narco o algo así. Era horrible, o sea, una vez un amigo me lo enseñó y de verdad tuve pesadillas así como por meses, o sea. Sí, era muy fuerte. Y justamente es eso, ¿no? De estas personas que ni siquiera sabemos quiénes eran, sus nombres o tal, o sea, sí es algo muy, no sé, muy fuerte. Y también me hace pensar en otro término que, bueno, que fue escrito por esta tijuanense, de hecho, que por Sayak Valencia, que creo que es filósofa, pero bueno, ella escribió un libro que se llama Capitalismo Gore, que creo que ahí tú tienes tus reservas, ahorita nos vas a decir. No, a mí me gusta la filosofía. Pero bueno, sí hace referencia a cómo es que los cuerpos de alguien, o sea, el cuerpo de alguien muerto se vuelve algo monetizable y algo de valor, ¿no? Se vuelve un insumo. Y creo que algo que lo ilustra mucho es otro libro que se llama Gomorra, de Roberto Saviano, que también es súper fuerte, pero que justamente, incluso en las primeras líneas, ¿no? Habla así como que, pues hay un contenedor que alguien sin querer dejó como caer la tapa y salieron centenares de cuerpos de mujeres, niños, de hombres congelados y que pues fue así como que, ay, la mercancía, ay, lo levantamos, ¿no? O sea, como que era algo totalmente normal, como que, así como que, se nos cayeron los pescados, ¿no? O sea, y da miedo, porque pues sí, justamente es eso, ¿no? O sea, ¿qué nivel llegamos que ya es algo totalmente normal para nosotros? Sí, y yo no sé, o sea, lo entiendo como esta parte, pero de verdad es algo que
que todo el tiempo decimos en el norte. Es algo que es súper común. Si tiene un carro nuevo, es porque algo hizo, ¿no? Entonces, ese güey que tiene un carro nuevo hizo algo, seguro se está en chingaderas, decimos, ¿no? Y luego a ese güey lo matan. Ah, pues es que andaba en algo. ¿Sí ves? Y eso nunca, claramente implica que se lo merecía, en sentido estricto, pero sí implica que era lo que iba a pasar. ¿Sí ves? Como que vivimos en esta otra esfera en la que sabemos que si haces algo, te toca algo. ¿Sabes? Que yo, que soy una persona que trata siempre de humanizar al bueno y al malo, entiendo las necesidades que lo pusieron ahí, pero nunca te ves totalmente despegado de la idea de... No, yo lo he visto incluso del otro lado. Cuando un intelectual de la Ciudad de México dice, es que mataron a un soldado. Ah, claro, güey, pues porque fue a la guerra. ¿Sí ves? Ya. Porque sí tenemos ese prejuicio. Porque tenemos prejuicios selectivos. Decimos, no, pues a huevo, pues si anda matando terroristas, güey, ¿cómo no lo van a matar a él? ¿No? Pero nuestra misma noción es el mismo caso. Nosotros vivimos en una sociedad en la que batallamos por todo. Y luego de pronto llega alguien y empieza a avanzar. Y tenemos desconfianza, güey, ¿no? Porque creemos que todo lo que hacemos está bien. Y si andas en buenos pasos, no te compras la Cheyenne, güey. ¿Sí ves? Sí, toda esa es la parte de la narcocultura que tenemos, incluso los que no andamos metidos en nada, en los que no andamos tratando de parecer algo, ¿sí ves? Es decir, la narcocultura tiene esa parte como inclemente, pues, ¿sí ves? Porque no es nada más, no nada más está inmerso en la narcocultura el buchón. O la buchona. O el güey wannabe narco, güey. Sino todos los que vivimos en esa parte que decimos cosas. Es decir, esa frase... Esa frase... ¿Seguro andaban algo? Es parte de la narcocultura. ¿Sí ven? Sí, o sea, sí. Y creo que eso me faltó decir. O sea, que muchas veces ni siquiera son personas que estén ahí involucradas directamente, ¿no? O sea, muchas veces pueden ser la novia justamente o el familiar o a veces simplemente personas que estuvieron en el lugar incorrecto, ¿no? O sea, sí. y que no necesariamente es como que pues, se lo merecía, ¿no? O sea, incluso pienso que, por ejemplo, existe esta parte de la desaparición forzada que antes lo asociábamos con cuestiones políticas, ¿no? Así como que los presos políticos que luego los desaparecieron y que también ahí incluso es como que, pues sí, andaba en malos pasos, ¿no? O andaba de grillo, o no andaba sé. En la grilla, sí, bueno. Ajá. Pero ahora ya, o sea, ya no se puede determinar así tajantemente porque ya las desapariciones forzadas, pues ya implica estas redes de crimen organizado que también operan a partir de alianzas con el Estado, ¿no? Entonces, creo que se vuelve mucho más complejo y pienso, por ejemplo, en los 43, que al principio también muchos fue así como que, pues de seguro andaban en malos pasos y no sé qué, revoltosos y tal. Y pues no, o sea, ellos solamente iban a hacer presencia en la marcha del 2 de octubre, que era algo que hacían cada año y que al final pues sí implica mucho como que esta parte de su pensamiento político y tal. Pero pues en realidad la versión más convincente hasta ahora es que en 2 de los autobuses que venían había un motín de droga, así heroína, un montón de heroína y que pues por eso les pasó lo que les pasó. Entonces, pues sí, o sea, creo que al final ya no es como que, pues es que tú estás involucrado directamente, sino que ya es algo que afecta, pues sí, a los que están alrededor, ¿no? Sí. O sea, eso es algo bien importante, güey. O sea, que es que estos temas son muy difíciles de hablar. Son muy apasionantes, además. Sobre todo si los ves, ya sea del lado emocional, en el que dices, güey, ¿cuántos muertos van? ¿No? Y las familias y las víctimas, sobre todo, porque las familias que se quedan vivas son las que sufren, las que nos toca ver sufrir, ¿no? O si lo ves en el lado, en el aspecto social. O sea, que
que me siento moldeado por haber crecido en la zona donde crecí, yo no puedo evitar, güey, sentir empatía por el narco, güey. Pues sí. Yo no tengo ningún problema en decir que no estoy condonando, pero tampoco estoy diciendo que deben ser evaporados de la tierra, güey, ¿sí ves? Que creo que es algo muy importante, gente. Ahora todo se toma como que está siendo de un lado, güey. Es algo que critico siempre. Vayan a ver todos mis perros videos. Uno tiene que ver las cosas desde todos los sectores, ¿no? Desde todos los lados. Naturalmente que lo que hacen está mal, güey, para una sociedad. Hacen muchas cosas. Están a punto de ser nombrados terroristas, güey. Si no es que ya son nombrados terroristas, ¿ok? Y aún así yo le busco el lado humano al terrorista, güey. Eso lo voy a hacer siempre, ¿vale? Ahora, es cierto que cuando crecemos en ese círculo... Bueno, yo no crecí dentro de ese círculo, pero digamos, crecí en esta parte de la narcocultura, digamos, como que nos toca por extensión. Me tocó decir y escuchar todo el tiempo esta frase, estaba en algo. Está en algo. Por eso trae otro. Y luego los ves en la fotito de que están presos, güey. ¿Sí ves? Entonces, no estoy diciendo que eso sea como lo que merecían eso. Ajá, ni que sea el 100% de los casos. Pero la otra parte es esta, güey. Vivimos en una cosa bien salvaje en la que la novia tiene que pagar por ti, güey. ¿Sí ves? Esa parte que es lo que está diciendo Paula, o sea, no, a veces no es el vato que trae algo, güey. A veces es el amigo. A veces es el círculo con el que te juntas, güey. Yo tengo 2 primos que estuvieron 5 años en la cárcel por estar en una fiesta. Porque nadie hizo una investigación y por el solo hecho de estar en una narcofiesta, porque también existen las narcofiestas, estuvieron en la cárcel. Ahora, ¿ellos pudieron tener cosas? Sí. Ponle que traen cosas, yo no lo sé. Pero ellos estuvieron en la cárcel por estar ahí. Sí. ¿Y qué dice la gente? Pues estaba en esa fiesta, güey. Sí. ¿No? Sí. Sí. Bueno, y algo que quizá sea importante así como que subrayar, porque quizá no lo dije, pero es importante. O sea, estos autobuses de los 43, así regresando, o sea, ellos como que de alguna manera... Los ocupan. Ajá, ocupan estos camiones y esa droga ya estaba ahí. O sea, ellos solamente como que agarraron estos camiones y así como que, pues, llévenos a la Ciudad de México. Y resulta ser cosas del destino que... O sea, sí había esa cantidad de droga ahí. O sea, sí ya... O sea, bueno, es la versión como que... La última versión. Ajá. Pero no hay ninguna posibilidad de que sí alguno de ellos la llevara, ¿no? A la Ciudad de México. No sé, yo porque, o sea, yo en esto que les digo, de verlo de todos lados, o sea, sí cabe la posibilidad, ¿no? Podría ser que, pues, o sea, que... Es que no sé cómo decirlo porque la gente ya se va a enojar, güey. Sí, ¿no? Pero ¿qué tal si sí lo subieron ellos? Pues es que... No. O sea, bueno, la investigación dice que justamente ese cargamento era de Guerreros Unidos. Qué mala suerte, güey. Y pues cuando se dieron cuenta de que estaban siendo... O sea, bueno, que ese motín iba hacia la Ciudad de México y que estaba... pues sí, no llevándose al lugar correcto, el capo llamó al comandante del batallón, no recuerdo el número, pero bueno, de la infantería, y pues a partir de eso pues ya articularon este plan en el cual pues querían, pues quizá no necesariamente matar, pero sí detener a los estudiantes. Sí, recuperar el cargamento. Pero pues, o sea, al final las balas sí estaban como que... pues justo para matarlos. Entonces, pues sí, o sea, creo que en su caso sí fue como mala suerte estar en el lugar inadecuado. O sea, bueno, tomando en cuenta que pues esta última versión pues sí es la adecuada. Buena. Ajá. Pero pues sí, justo es eso, ¿no? O sea, como que no necesariamente tienes que estar ahí, ¿no? Ser parte de... Y también esto que dices es que también está muy... porque... está muy pip. Porque, pues, el sistema judicial penal mexicano, pues, sí está muy mal, ¿no? Entonces,
si sí se llevara a cabo pues esta investigación, Ujú. pues tus primos no hubieran estado 5 años, ¿no? Sí. Pero es que no hay procesos, ¿no? Ujú. Pero eso ya es... Eso Otra ya historia. es otra historia. ¿A dónde es eso? Que puedes estar en el lugar equivocado, pero porque como existe como todo este mundo del narco, donde si estás ahí, te toca, güey. O sea, positivo o negativo, güey. Positivo o negativo, güey. Sí, yo creo que, por ejemplo, yo no crecí como en una cultura donde se hablaba del narco, o sea, no era algo como presente, ¿no? No era como... no había estas historias de triunfo en cuanto al narco. Creo que en Morelos era muy como debajo de la mesa, güey. No había nadie como una cabecilla, cosas así. Ujú. Y hasta que pasó lo del Beltrán Leiva, y que de repente empezó a ver como toda esta lucha del vacío de poder que se hizo. Y de repente vi un montón de gente que empezó a querer meterse, porque eran historias de repente un montón de dinero, y tenían coches de lujo, y se compraban las casas que nadie nunca se había comprado en Cuernavaca, porque eran las casas más... Sí. Ajá, que estaban abandonadas porque eran muy caras. Y sí, se empezó a... Justamente pasó esto de que... es que estaba en algo. Por ejemplo, yo me acuerdo cuando la primera vez que vi un cuerpo fue cuando dejaron un narcomensaje cerca de una plaza comercial. Ujú, ujú. Y yo me acuerdo que todo el mundo estaba como muy impactado. Y años después fue que se empezó a decir, es que estaban siendo parte de no sé qué. Y eran los que llevaban la droga a otro lado. Entonces, como que siento que al principio, cuando empezó a pasar todo eso, no era tan... ¿Mediático? Pues como como que... común. Ajá, no era tan común, no estaba como toda esta cultura del narcotráfico, o sea, saber qué era lo común. Ujú. Hasta ya, pues ahora ya que, por ejemplo, hace un año, creo, unos chicos en mi colonia estaban en un funeral de un amigo y eran morros de 15, 16 años y llegaron a balacear el funeral y mataron como a 15 morrillos que pues por estar justo en el lugar donde no debían y los culparon. Ahora se hizo como muy fácil decir, es que andaban también metidos ahí en el narcomenudeo y todo esto. Sí. Y es que luego muchas veces los narcos se apropian de lugares pequeños, ¿no? Entonces es fácil que quien no está involucrado de todos modos termine tomado por esas situaciones, ¿no? Sí. Porque pensando, yo he ido a muchos lugares donde es muy obvio que hay la mano del narco por ahí. Y he escuchado, no sé, hablando con taxistas, por ejemplo, es muy común que digan, no, aquí no asaltan. Y tú sabes por qué. Tú sabes por qué ahí no asaltan. Ujú, ujú. Sí, entonces creo que ya voy entendiendo un poco la diferencia entre cultura del narco y narcocultura, ¿no? O sea, cultura del narco es haber crecido inmerso en una localidad donde fue muy común el narcotráfico. Ujú. ¿O es muy común el narcotráfico? Ajá, y tienen ciertos rituales específicos, ciertos pagos específicos diferentes a los impuestos. Tienen santos, ¿sí ves? Que luego la narcocultura adopta y entonces todo el mundo trae su escapulario con la Virgen por un lado y Malverde por otro, ¿no? Malverde, la Santa Muerte. Y el sicario, por ejemplo, alaba a la Santa Muerte. El sicario o sea, esto es parte de la cultura del narcotráfico y no de la narcocultura. La narcocultura ya es algo más mercadotécnico. Es lo mercadotécnico, es la gorra del gallito, es la camisa polo de colores, es como... Camisa polo. Como esta parte media, digamos, el zapato caro, el tenis de una marca de carro. ¿Sí me explico? Sí, ya para consumir. Ajá, ¿no? es una cosa de consumo que nosotros no estamos entendiendo. Por eso empezamos con lo de Peso Pluma. Peso Pluma es un pinche producto que se vende, güey. Un producto que se vende, güey. Está más del lado de narcocultura. No, está totalmente del lado de narcocultura. Es un vato que además creció en Estados Unidos. Me parece, güey. Creo que de Nueva York. Sí, fue al Ibero y...
Y sí, es lo que dicen, así como que, no, pues es que ese güey no es de que haya crecido de así como que Sí, de güey. clase baja a algo, o sea, sí. O sea, sí, seguramente creció o igual que nosotros ahí en Tijuana escuchando estas cosas y viendo y un poco así como asombrado con lo que pasaba. Pero lo que él hace ya es un producto. Los Tucanes igual, Chalino Sánchez igual, siempre. La cultura del narco, o sea, la cultura que se vive en una sociedad del narcotráfico, pero vamos a plantearlo, güey. ¿Ok? Para que se entienda más la diferencia. Sí, por favor. Ya lo hemos hablado en otros episodios, en otras secciones. Existe un lugar geográfico, un pueblo alejado en las periferias, donde no existe el Estado. ¿Vale? Y entonces existe este negocio que es muy redituable y que 2 o 3 personas manejan y que empiezan a crecer. Y ese negocio es el narcotráfico. ¿Vale? Ese negocio empieza a tener mucho dinero porque empieza a tener contacto con otros lugares y el fin último es siempre Estados Unidos, ¿no? ¿Por qué? Porque ellos consumen mucha droga. Simón. ¿Ok? Esos güeyes se aspiran hasta las paredes, güey. ¿Ok? ¿No? Perdón. Sí. Sorry, güey. Sorry. Esos güeyes, si pudieran, güey... Que claro, eso es también un tema súper interesante que probablemente no abordemos mucho, pero pues está el vendedor y está el consumidor, ¿no? Pero bueno, continúa. Sí. Eso ya es otro tema. Eso es otro tema, muchachos. Entonces, en este estado fallido, en este lugar donde el estado no llega, donde no hay gobierno, donde no hay carreteras, dude, ¿no? Que por cierto hay unas imágenes bastante, ¿cómo se dice? Como esclarecedoras, donde... Tú puedes ver por cómo están hechas las calles, cuáles hizo el gobierno y cuáles hizo el narco. Güey, ¿neta? Y las del narco están mejor, güey. Me imagino. ¿Ok? Me imagino. Entonces, imagínate que este güey empieza a traer internet a tu... Vamos a modernizar esto, Ya ¿no? me ganó, Trae güey. internet. Ya, güey, ya Ya me ganó. voto por él, ¿no? Ya. Le pone una iglesia a las doñas. Simón. Sí, Ok. pone cajeros. Hay cajeros. Se ¿Ok? pusieron un Banamex. Canchas de fútbol, canchas de básquetbol, güey. Ya. No asaltan. Cuida Sí, a la güey. comunidad, güey, ¿ok? Y te da despensas de vez en cuando, güey. Simón. ¿Ok? Entonces, estos güeyes tienen también en su iglesia un santo. Y este santo es tal, y es el santo favorito del patrón. Y este güey tiene a su cuidado a toda esta gente, güey, ¿ok? Ahora, claramente toma sus atribuciones. Si le gusta una de las chicas por ahí, pues de pronto No es de la nada, pues. o sea, por sí, güey. conveniencia, O sea, obviamente. sí, güey. Pero si tú vas y llega el ejército y dice, ¿dónde está tal cabrón? Nadie va a decir, güey. Claro. ¿Por qué? Porque le tienen respeto y le tienen miedo. Sí, o sea, y además pensemos que pues probablemente ese güey creció ahí, güey, ¿no? O sea, También por es parte de la supuesto que le va a comunidad y la tener chingada. O cariño no. a su comunidad, güey. O respeto, Pudo mínimo haber crecido ahí respeto. o no. Ujú. ¿No? Pero sí, o sea, si lo vieron crecer y tal, dicen, ese güey es el patrón ahora, ¿ok? Estos güeyes empiezan a vivir en una dinámica en que el narcotráfico es el Estado, por lo tanto el narcotráfico es la cultura. Ujú. Entonces de ahí se genera todo lo otro, que es cuando entra la parte del producto, que es ya la narcocultura. Ya, sí, ¿Sí muy ven? bien. Sí, ya entiendo. Entonces, la narcocultura es como esta parte, digamos, exotérica del narco. Es la parte que sabemos del narco, que el nombre de uno, que el corrido de otro, las noticias y que si tal narco se vio en una foto con una camisa, esa camisa se va a empezar a vender más, güey. La ve. ¿Sí ven? Entonces, hay todos unos procesos que nosotros no entendemos que, de verdad, gente, si quieren saber sobre el narco, no lo van a encontrar en un artículo, güey. No lo van a encontrar en un artículo, güey. Si quieren saber sobre el narco, vayan a ver a la gente que lo experienció. Ahora, ya sea como un narcotraficante o como alguien que combatió el narcotráfico, También. ¿vale? En la guerra del narco contra el narco, ¿no? Ujú. Que no empieza con Calderón. ¿Ok, gente? Sorry. Empieza desde Fox o antes. Yo les recomiendo, personalmente, que escuchen a un vato tijuanense que tiene un podcast también, que lo pueden encontrar en cualquier lado, que se llama Ed Calderón, que él estuvo en la guerra contra el narco, él peleó contra el narco y aprendió de ellos. Y cuando se dio cuenta que el narco, no lo dijo así, él no lo dice así, lo estoy diciendo yo,
pero que el narco es más justo que las autoridades, tuvo que exiliarse. ¿Vale? Sí, ¿no? Porque ¿dónde quedas? Si ¿Cuándo? en quien confiabas Cuando él le dieron el ultimátum, ¿qué pedo? ¿Vamos a trabajar para alguien o no trabajamos? Ujú. no Agarró sus trabajabas. maletas y se fue. Y ahora vive en Estados Unidos y hace... Podcast. tiene un podcast, pero él se dedica a hacer como... enseña cómo sobrevivir en estos lugares. Ujú. Hace cursos de defensa en cuanto al narcotráfico y hace estas cosas y es un estudioso aparentemente, es un estudioso del narcotráfico y de Marco Aurelio. Entonces vayan a escuchar la experiencia de un güey como Ed Calderón. En sus redes está Ed's Manifiesto, creo. Ed's Manifiesto. Y lo que digo es, este vato estuvo trabajando en esa parte y cuando lo escuchas puedes ver la verdadera experiencia. Ya no de crecer en un lugar como ese, que él creció en Tijuana, creció como crecimos los demás, pero él del lado donde intentó combatir con el narcotráfico. Él es un veterano de guerra de la guerra contra el narco. Y puedes ver cómo lo que te dicen en las películas y lo que te plantean las noticias es pura bullshit, güey. Cómo tiene unas cargas políticas, cómo la televisión te vende algo sesgado y todo ese tipo de cosas. Y lo mismo que van a tener los 3 o 4 artículos que yo leí sobre narcotráfico de la UNAM, dude, es... Neta no saben nada, güey. Tan bonitas tus estadísticas, pero ¿quién te dio esas estadísticas, dude? ¿Estás creyendo las estadísticas oficiales, güey? Porque son mentira, güey. Sí. ¿No? Sí, creo que sí es difícil como, digamos, estudiarlo por el hecho de que es obvio que muchas estadísticas son mentira, ¿no? Entonces, o que están muy por debajo de lo que realmente es, ¿no? Para llegar a quedar bien, ¿no? Con la población. Y además, claro, es que también, vamos, las entrevistas a veces son poco reveladoras, güey. Sí, también. Las entrevistas a veces son poco reveladoras, güey. Cuando escucho una entrevista de la víctima, no entrevistas a la víctima, güey. Porque tú quieres apelar a lo emocional, güey. Lo narco no es emocional, güey. Lo narco no es emocional, güey. Es un problema social, güey. Sí, sí es. Y si tú me pones a la entrevista de la víctima diciendo cómo se siente al respecto, eso es sesgado, güey. ¿Sabes? Como que esas cosas son las que a mí me sirven para una película, para un poema, para la literatura, para música, güey. Pero para conocer la verdad del narco a mí no me sirve, güey. ¿Sabes? Por eso creo que es un problema difícil, güey. Entonces, en este caso, pues, la narcocultura es, digamos, esta parte que se vende, pero la cultura que está viviéndose en el narcotráfico es la que hace daño, güey. ¿Sí ven? O sea, el buchón no le hace daño a nadie, güey. Solo aparenta, güey. Eso es cierto. El buchón refiriéndome al güey que quiere parecer un narco, güey. ¿Vale? Sí. El güey, el wannabe, ¿no? El que es como los metaleros. Que se visten como metaleros, pero no saben tocar 3 acordes. Ah, ya. Yo creí que querían ser nórdicos. Exacto, güey. Exacto. Es eso. Es un poco eso, güey. El güey que va al Starbucks con su... Que puede ser, ¿eh? Porque vi hace poco que mataron a un güey en Yucatán dentro de un Starbucks. Y que andaba, en negocios extraños, ¿no? Pero, o sea, muchas veces el güey de la gorra de gallito, no, es indefenso, güey. El vato nomás quiere estar a la moda y por alguna extraña razón la moda del narcotráfico es una moda. ¿Sí ven? Sí, creo que algo que no hemos, bueno, que sí hemos más o menos abordado, pero quizá como que vale la pena decirlo explícitamente. Es esta parte de que, o sea, que, por ejemplo, no sé, pensando en los artistas que hacen narcocorridos o no sé, las mujeres que terminan siendo como novias o tal. Es que muchas veces lo hacen porque no tienen de otra, ¿no? O sea, es como que o me haces un narcocorrido o te mato, güey. O sea, sí. O la necesidad también. También a unos que invitaron a una boda de narcos pero a fuerza, ¿no? Y creo que mataron gente igual. Pero ellos no querían estar ahí. No se sabe. Okay. Continúa. Sí, que los invitaban a tocar en la boda de un chapito, ¿no? Sí. Y que no quiso y lo mataron. Entonces,
pues sí, o sea, es eso, de que de verdad tienen un poder muy grande, tanto así de no poder tener opción cuando pasa eso, ¿no? O sea, sí hay personas que dicen así como que, güey, tengo mis morritos, sí ocupo, pero también hay otras... Que ya no les... de que es como que sí o sí, güey, porque tu vida depende de ello, ¿no? Entonces, sí, creo que es esa parte, ¿no? De que muchas veces, aunque no quieras, terminas siendo parte de eso y si no, te mueres. Y justamente, pues, hacer referencia a este vacío de una autoridad, creo yo, o sea, de que ya al final... es tanto el Estado fallido, y yo la neta sí lo veo como algo negativo, o sea, porque si no hay una autoridad que haga regir the rule of law, o sea, como... Sí. La ley. Pues sí, la ley. Entonces, pues sí, se vuelve ahí un espacio el cual, pues, es dominado por estas redes criminales. Entonces, pues sí, eso. Sí, es importante decirlo porque esta cosa de si es positivo o negativo, ¿no? O sea, naturalmente que si estás regido por, digamos, lo que se le conoce. Yo me niego totalmente a llamarle malo por completo o crimen por completo, la verdad. Porque creo que, como dicen los tucanes, pues si no la sabes controlar, no te le pongas enfrente, ¿no? O sea, si lo que ellos hacen es vender droga y si digamos que esa como la idea prístina de su negocio, tú puedes elegir no usarla. ¿Ok? Sí, yo siendo muy simplista, güey. Claro. Yo siendo muy simplista, pensando como en lo básico. Pero obviamente si es un estado, porque digamos es una especie como de tiranía indulgente, ¿no? Así, güey, no, ya estoy aquí, yo soy el jefe, nadie más, yo voy a poner al presidente municipal, ¿sí ven? Sí es una tiranía indulgente, ¿no? Pero sabemos también, güey, que lugares donde gobierna el Estado están muy mal, güey. Pues sí. Y sabemos el caso de Medio Oriente, donde supuestamente eligen gobernantes. Y mira, güey, tenemos el caso del Talibán, güey. Tenemos el caso de un montón de países en África, güey, que están gobernados por un supuesto Estado y son más fallidos que los estados gobernados por un narco, güey. Pues esa es la parte negativa, obviamente, ¿no? Pero... ¿Cómo es posible que el Estado no esté rigiendo como debería? Pues sí, pero ¿cómo debería? Pues en favor del pueblo. Pues así gobernaba Pablo Escobar. Exacto. Esa es la parte negativa, que por qué alguien que está fuera del Estado y no alguien, pues... Pero negativa para quién. Que sirve al sistema. Pero negativa para quién. Pues es que estamos diciendo que a costa de qué lo está haciendo. A costa de silencio, a costa de vínculos, a costa de la seguridad si no obedeces. A costa de obediencia, pues. Sí. Y está muy bien. Pero hay estados institucionales que hacen cosas peores. En ese sentido es cuando yo digo positivo o negativo. Naturalmente que no es positivo que haya una tiranía, pues. No, o sea, yo estoy de acuerdo. Pero cuando hay democracia... es lo mismo. Y luego también hay que pensar que... Pues que hasta ahorita siento que estamos hablando del narcotráfico por un lado y política por otro. Sí lo hemos matizado. Pero en realidad también hay que decir que política y narcotráfico están muy de la mano. O sea, cuando contra el narco. Sí, cuando yo pienso, ¿cómo vamos a quitar el narco de aquí? Es quitar todo. O sea, es echar un cerillo a México y a ver si empezamos de cero. No sabes porque, ¿verdad? Todo... lo vayas a hacer, porque... No. No voten por la casa. Porque todo está muy mezclado. Están muy infiltrados todos entre sí. Como tú dices, ok, vamos a poner a este gobernador aquí. Pero, pues, ¿por qué? ¿Y quién? ¿No? O sea, sí está súper mezclado. Sí. Sí, no, yo creo que sí lo hemos... Bueno, o sea, por ejemplo, yo esto de que digo de la desaparición forzada, o sea, ya es como el Estado y el crimen organizado. O sea, sí, es muy... Pues sí, es esta maraña de fuerzas ahí que muchas veces el Estado pues sabe de que el narco domina cierto territorio y lo permite, ¿no? Perfectamente los identifica. Y sí creo que muchas veces... podría pensarse en ciertas áreas que todo está tranquilo y así, pero es porque justamente hay como el convenio. Consenso ahí entre además la gente ya sabe el caso de García Luna.
Ya, o sea, ya no, yo creo que ya no podemos más bien separarlo. Sí, ya no. Más bien cuando hablamos ya ahora del crimen organizado, sabemos que el máximo crimen organizado es el gobierno. O sea, ya sabemos. Sorry. O sea, generalizando, quiero decir. Pero sí, o sea, no hay necesidad de como de exaltar una separación porque son lo mismo. Es lo mismo. Y yo sí quiero ser muy cuidadoso con eso porque yo entiendo, lo que quiero decir yo siempre con esto, yo entiendo a la gente, güey. No así como político, entiendo sus necesidades, sino que entiendo que la gente se vea como... Arrastrada. No, es que es eso, güey. Obligada. Esa es la parte que a mí me molesta, dude. Que se piense que la gente, por tener una percepción, por el estado de cosas en el que está, sea arrastrada, por lo tanto carece de elección. Eso a mí es lo que me preocupa siempre. Que nosotros nos van desde nuestro privilegio, venimos y decimos, es que la gente está dormida. Cuando alguien dice eso, dude, ahí yo sí me pongo mal, güey. No, güey. La gente está sobreviviendo, güey. Y tú no tienes ningún derecho en decirle pendeja. La neta, güey. O sea, a mí siempre me ha parecido que el Lunamita hace eso, güey. Por eso no lo soporto, güey. Viene desde sus estadísticas a hablarnos del narco. Pero el vato no sabe que la gente, pues, el niño está terminando la primaria. Este otro morro ya está yéndose a la universidad. ¿Sí ven? Y están ahí plantando sus cosas, güey. Esa es la parte que a mí... No, yo no creo que sean arrastrados. Está en un contexto y les toca sobrevivirlo. Y es diferente al nuestro, güey. ¿Sí ves? Eso es lo... A mí esas cosas me... Pero, bueno, o sea, yo lo que digo en el video de los niños sicarios, por ejemplo, es que si muchos de ellos no tienen opción. O sea, no es como que digan, ay, seré o no seré. O sea, creo que muchos de ellos, no que sean pendejos, no que sean carentes de raciocinio, sino de que para su entorno es muy natural ser parte de eso. Sí. No, y ahí eso creo que... Aquí yo hablaba, por ejemplo, de la vida común del pueblo que está tomado por el narco. ¿Ok? En ese caso, sabemos que es otra cosa, güey. Para empezar, son niños. Sabemos que... Pues es lo mismo que hacen los terroristas, güey. Es lo mismo que hace ISIS y es lo mismo que hace el Talibán. ¿No? Agarrarlos de chiquitos. Agarrarles niños y darles una AK-47, no una 4KM o qué sé qué dijiste. Agarrar a los niños y darles una AK-47. Sabemos que eso es diferente. Por cierto, vayan a ver ese video de la Pau. Que si ahí ya es otra cosa, ¿no? Ahí es otra cosa. Naturalmente, eso lo entiendo. Pero me refiero a la gente que vive en una comunidad con ciertas reglas. ¿Sí ven? O sea, yo no iba a salir nunca. Lo que estoy diciendo es esto. Yo no iba a salir nunca a la esquina de mi casa a decir al güey, vete a vender droga a otro lado. ¿Sí ven? Sí, claro. O sea, a eso me refiero, güey. Pude haber tomado esa decisión, pero no soy estúpido. ¿No? Esa es la parte en la que yo no comparto con el académico. Que yo no comparto con el intelectual que habla de estas cosas. ¿Sí ven? Porque el narco hace algo sorry, güey. Una vez lo dije en una clase y he visto la cara de la profe, ¿te acuerdas? Que estaba así como... O sea, ¿tú apoyas el narco? No, güey. Pero no lo desapoyo, güey. O lo que sea lo contrario, güey. Yo no voy a criticar a alguien por tener que meterse a esa vida porque era lo que le tocaba, güey. ¿Sabes? Ya sea porque no tiene opción. Entonces yo siento empatía por estos niños que llegan a mi edad y a mi edad ya mataron a 120 cabrones, güey. Simón. ¿Sí ves? Yo siento empatía por ellos, pero también siento empatía por la doña que le hace las quesadillas a este morro, güey. ¿Saben? Porque ella tiene una labor diferente, güey. Una labor que nosotros no podemos entender, güey. ¿Sí ven? O sea, como... Siento que a veces cuando criticamos estas cosas, primero hay gente que es muy, digamos, por ejemplo, estos morros. Pues es un pinche asesino. Sí. Pero lo encerraron con una AK-47 a los 10, güey. Eso, güey. ¿Sabes? Claro que yo lo entiendo, pero yo trato de humanizar al morro güey. Sí.
Sí, porque además no es cualquier niño, o sea, saben que son vulnerables y que necesitan cierto resguardo y cierta identidad, como empezamos diciendo, ¿no? Creo que a veces en cuanto a, digamos, noticias que te llegan y que escuchas, creo que es muy fácil categorizar de bueno o de malo. Sí, o sea, por ejemplo, yo fui compa de un güey que, pues, en la prepa como que le empezó a ir mal y de repente se empezó a meter en drogas y después se empezó a venderlas y al final, pues, lo mataron. Lo mataron en pues, como en una riña que hubo. Y, pues, yo me acuerdo que yo decía, no, sí, es que sí son malas personas. Y repetía lo que me decía mi mamá, ¿no? Pero en ese momento en el que un compa mío, güey, que yo quería, empezó a hacer eso y que recuerdo que alguien le dijo, oye, güey, vas a acabar mal, te va a pasar algo. Y pues el güey como que no, o sea, no veía todas las consecuencias posibles. Y entonces pues al final dije, güey, yo no puedo tachar a alguien de malo así porque pues uno de mis compas no era malo, o sea, jamás hizo... Tú lo conocías, ¿no? Ajá. Sabías que no era mala persona. Ajá, exacto, no era una mala persona. Simón, ¿sí estaba haciendo cosas malas? Claro que sí, güey. Era obvio que le podía pasar algo y que iba a haber consecuencias, sí, güey. Mucha gente se lo intentó decir, pero pues a mis ojos no era malo, güey. Era un compita mío. Sí. Eso es lo que hablaba un poco yo en el... Creo que fue el último video que hice. O sea, no, güey, no se te pega, güey. Ándale, ¿sabes? No se te pega, güey. Y no... Es otra cosa de la que no hemos hablado en la parte ya no de la narcocultura, sino también en la narcocultura. Pero en el narcotráfico es la necesidad. No, o sea, mucha gente... Sí hay gente y esa gente sí es arrastrada, la que no tiene opción, que son niños. Pero la necesidad es una cosa que otra vez, güey. Muchos, aunque seamos un país pobre, muchos no tienen, güey. Generalmente, güey, la gente que tiene tiempo, que su carrera es y que además tiene la disposición de hablar de estas cosas, no tiene eso, güey. No tiene necesidad, güey. ¿Sabes cómo? Entonces, son un montón de cosas, güey. Son muy pesadas, güey. Yo he visto gente muy inteligente, güey, pasar droga, güey. Sí, man. O sea... Y dices, no, güey, pero este güey podría ser un pinche ingeniero, güey. Bueno, aunque no tendría que ser muy inteligente para ser ingeniero. Pero, jokes. Son chistes, gente. Pero dices, ¿por cómo? Pues sí, un buen muchacho. Muchacho. ¿Eso deja de ser un buen muchacho? No, es un buen muchacho con necesidades que tuvo que tomar unas decisiones diferentes, güey. O las peores elecciones. O las peores elecciones, como güey. todos esos de positivo para cococaína, ¿no? Que Ajá, güey. este muchacho que... Vayan ustedes a ver Alerta Aeropuerto, güey. Positivo para cocaína. ¿Qué? ¿Por qué? Qué maravilloso ¿Por programa, qué? güey. Qué maravilloso. Lo disfruto mucho. Vamos a hacer el narcotest. ¿No? Entonces sí. Pero yo sí quisiera como resumir un poquito. Ya sé que he hablado mucho, gente. Este tema me molesta. Hay que entender la narcocultura. Porque sí quiero regresar ahí. Porque cuando hablamos de narcocultura, y tú me ayudas con esto, Pau, hablamos de prohibición. Y es algo que una mente como la mía no puede aceptar en ningún caso, güey. En ningún caso, güey. No me importa qué hagas, güey. No me importa qué te dediques. Obviamente no mates gente, güey. ¿Ok? Pero si tú eres un producto artístico, que un puñetas blanco intelectual de la Ciudad de México piensa que hace que su hijo venda droga, güey. No me importa, güey. Porque ese puñetas blanco intelectual vale chorizo y no entiende nada, güey. Pero si tú te dedicas a hacer un tipo de música que a cierto grupo no le gusta y lo que buscan es prohibir, siempre, güey. Siempre, güey. Voy a dar un pedazo de mi pellejo, güey, porque no se prohíba algo, güey. ¿Sí ves? ¿Por qué? Porque cuando acá la Pau dijo, hey, ¿qué tal este tema? ¿No? Entonces yo dije, y me voy a arder. Entonces... Ya la Carla va a tocar, hostear. ¡Yay! Entonces, en uno de las notas que ponía así como para, miren, por esto es un buen tema, una persona, no sé quién es, no conozco yo, vamos a decir, puñetas 1, dijo... Caso A. Puñetas 1. Vamos a prohibirlo, güey. Y el David dijo, es que estos no están entendiendo nada, güey. ¿Qué es lo prohibible, Paula?
Bueno, antes quisiera como que explicar un poco este caso A. Decía... Puñetas 1. Decía algo así como... Uno no puede sugerir la cancelación o la prohibición de los narcocorridos porque enseguida lo tachan de clasista. Algo así, por ahí era. O sea, tampoco no es algo puñetas. Yo Suena opino que sí. sí. Suena a blanco, ¿no? Suena blanco. Sí, suena a alguien blanco. Y bueno, creo que en este sentido, una manifestación cultural como es un narcocorrido no puede ser prohibido, creo yo. ¿Por qué? Pues porque si se prohíbe, se estaría hablando incluso de una vulneración a la libertad de expresión. Sí, man. Y esto es delicado, pero es real, ¿no? O sea, si tú prohíbes una expresión así, que al final, como hemos dicho en todo el episodio, es algo cultural, es una expresión cultural, pues sí, estás coartando la libertad de expresión. Y que como hemos dicho, el problema no está ubicado ahí, gente. O sea, ahí no está. y pienso mucho en un tweet que vi por ahí de un sociólogo medio tweet star ahí importante en las redes y que pues él sí decía un poco, bueno, sí se veía como una inclinación hacia la prohibición, porque era así como que no, pues sí sabemos Puñetas que es... 2. Caso B. Sí sabemos que es algo aspiracional, que que sus letras parecen ser aspiracionales, pues ¿por qué no lo prohibimos? A ver, espérame. ¿Prohibir por aspiracional? Porque aspira ¿a qué? No, o Porque sea, invita a la aspiración. Ajá. ¿A como la que... aspiración de droga? ¿O qué? No, De o sea... la adquisición del triunfo. económica. Ajá. ¿Qué? La adquisición El de triunfo ok, a ok. través del narcotráfico. Ok. Ajá. Ya, igual no lo entiendo. poder adquisitivo. Sí, poder adquisitivo y... A través de la ¿Por droga. qué estamos tan diciendo tanto del O poder sea, sí, de esta adquisitivo? persona que sale de la pobreza y Ujú. a través de ser narcotraficante Pero logra mi el pregunta éxito es y el ¿por qué dinero y eso tal. está mal o qué? Ay, no sé. Yo no digo que no me quiero meter en este lío, pero bueno, esta persona decía que sí. Y lo cierto es, o sea, justo veía un documental de la narcocultura y salía el caso del Commander y decía que al principio Walmart y estas cadenas importantes no querían vender sus discos y sus productos porque sí decían, es como, no. Es violento, hace apología del delito, bla, bla. Pero al final se dieron. O sea, al final se dieron. Así, oye, esto estaba ganando. Simón, güey, Ajá, Simón. Porque es un producto. porque es un producto y la juventud lo compra. Es lo que decía en el documental, ¿no? O sea, que al final, pues sí, es lo que vende. Ujú. Ujú. Entonces, o sea, sí, eso es cierto. Sí, creo que viendo como esta imagen de las chavas que les digo que sí querían ser buchonas y tal, o sea, sí se vuelve algo, pues, que incluso puede ser atractivo, ¿no? Pero al final, creo yo que estas expresiones culturales no tienen nada que ver. O sea, al final el problema está ubicado en estas realidades, en la vida cotidiana de estas personas, no en las expresiones culturales. Sí, exacto. Pienso que arte, todos los libros, todas las series, todas las películas, toda la música, las calcomanías, todo, las playeras que se utilizan por haber visto, solo es un reflejo que se da a partir de algo que es más serio, ¿no? Y pienso que todas las personas que solo utilizan la playera por aspiración o por querer ser como narcos, en verdad si se metieran a ese ámbito, Pues no duraría ni un segundo, ¿no? no. Y es verdad, o sea, no sé, hay chicos que andan en Instagram o en Facebook con armas que se nota que no, Sí. que nada que ver, pero Pues- que ahí les gusta traer su arma, ¿no? Se nota que si en verdad estuvieran involucrados, no durarían. No traían el arma ahí. Pues estaba viendo el videito del Peso Pluma y el güey trae su arma aquí y de pronto trae el dedo del gatillo para levantar el arma. Oye, mi imbécil, se te va a disparar en el pie. Sí, sí, pues ¿Ves? sí. O sea, no, pues, hay que ser tácticos. La gente no es táctica. Efectivamente. No. Sí, algo así también quería cerrar con rápidamente. Que ya hablamos narcocultura, hablamos de la cultura del narco y ahora me falta rápido el culto al narco. El culto a mí me parece que es esa idealización de la figura del narcotraficante que
que quizá no lo sí lo tocamos, pero lo voy a así puntualizar. Y a mí me recuerda a los narcotours. Y todo esto que ya igual se vuelve un producto y ya una especie de... Es que no sé, a mí me cuesta un poco de trabajo no relacionarlo con pues productos de Estados Unidos. Todas las películas de mafiosos, Scarface, el gangsta rap, todo eso que también tiene que ver con la mafia, pero en Estados Unidos. Y querer con un poco de morbo, querer ir a visitar la casa de Pablo Escobar, quizá. ¿O qué pasa ahí? Pues es que creo que es lo que pasa con muchas... Los grupos que no son aceptados, o sea, las subculturas. Renegados. No. Los grupos que no son aceptados y que de repente se llegan como a la cultura mainstream y de repente se comercializa y como que incluso se llega como a romantizar ciertas ideas. Todo esto de mi compa del Peso Pluma, que él ha dicho que esa es la música que está pegando. Y que también ha empezado a hacer reggaetón y otras músicas para... Lo que él dijo, para saber hacia dónde se va a ir. Y también lo que pasa en muchas... O sea, me acuerdo mucho de un caso que escuché en un documental que pasó en Japón. Como en esto de los yakuzas. Y cómo era, pues, una parte criminal. Pero el hecho de vestirse de cierta forma, traer ciertos tatuajes, empezó a convertirse como en la cultura, como la imagen. Y entonces empezó a adoptar y se volvió algo muy comercializado también. Sí, ahora ves morras otakus que se tatúan como yakuza y salen en revistas. Sí, ¿no? Efectivamente. Las Suicide Girls, ¿no? Con pelos azules y peces y koi fish y dragones y la chingada. Eso, o sea, eso, ¿cómo le llamas eso? ¿Como mafia cultura? Ajá, incluso justo eso, digamos, la mafia en Estados Unidos, que pues era una organización criminal, que muchas empezaron cuando fue la prohibición de alcohol. Y tenían esta imagen, ¿no? Que era muy característica y pasa como al Rat Pack. Ajá, y pasa a la cultura general y lo aprovechan y se visten así. Y no es tanto como para formar parte, sino porque se ve bien y es una imagen. Sí, o sea, se adopta. El sistema lo absorbe. Ajá, lo absorbe. Es lo que digo siempre, que el sistema lo absorbe y le da un espacio. El Rat Pack en el que vimos Sinatra y toda esa época estaba basado un poco en las Tommy Gun ¿no? En todas estas cosas de las películas de gangsters que había que ver. Luego pasa el gangster rap, por ejemplo, es una prueba de que es una forma de decir... Es decir, es lo que dice Tupac. Dice, yo no estoy llamando a la violencia cuando hago gangster rap. Yo estoy mostrando la realidad que tú estás no queriendo ver, güey. Sí. Entonces, siempre que alguien habla de prohibición, yo pienso en Tupac. Y pienso, ese güey ni siquiera tenía necesidad de hacer gangster rap porque ese güey no era un gangster, güey. Pero él se formó una personalidad del mundo gangster y la proyectó y habló de las mujeres y habló de los matones, de las mamás que usaban drogas y criaban hijos, de los papás que dejaban a las esposas, del gueto, güey. ¿Sí ves? ¿Y qué va a hacer? ¿Prohibirlo? Prohibirlo en un sentido estricto, no como dice este post, pues no sería totalmente clasista, ¿no? Sería una prohibición de la libertad de expresión. Sí. Pero clasista sí en el sentido, por ejemplo, del gangster rap, racista probablemente, porque primero son una sociedad que ha sido marginada y en la marginación tiene que vivir del crimen, donde en unas ciudades como Compton, donde no hay trabajo para el negro, y entonces tiene que dedicarse a ser un gangster y al hustle. ¿Sí ves? Entonces, decir, hay que evitar el gangster rap porque habla de crimen, no, habla de una realidad, güey. Ahora, el problema con del culto al narco es que en el corrido existe la exaltación de esta persona. Cuando en las música de Tupac sí existe como esta onda del gangster, pero al final está diciendo, güey, no está bien, güey. Bueno, ¿sí? Ice Cube como que sí quería enaltecer un poquito, ¿no? También 50 Cent y los otros como más pozosos que, yo quiero ser eso, pero la vida que trae el hustle, o sea, es diferente, o sea, como el party, el club, ¿no? Claro. Que es diferente, ¿no? Porque, pues, pero, por ejemplo, te pones el caso de 50 Cent, y 50 Cent trae una bala metida en su cachete, dude. O sea, más gangsta no se puede. ¿De qué más quieres que hable este güey? Te está mostrando una realidad, güey. Está mostrando una realidad. Ahora, el narcocorrido siempre ha sido como esta parte, sí de exaltar, de decir que hay un patrón,
Pero también creo que bañado con esta cosa aspiracionista que ahora les molesta a los intelectuales. Yo no entiendo por qué, güey. Yo creo que ellos, al buscar un título y otro título, están siendo aspiracionistas. O sea, si tú vas de licenciatura, maestría, doctorado, eso no es aspiracionismo. Porque tú quieres tu placita en la UNAM que te va a dejar tu papá, güey. Sí, bueno, pero sabemos que el narco no... Pues conlleva más que tu propio circulito aquí, ¿no? No sé. Pues si tú no piensas que la UNAM es una mafia, entonces... sí es una mafia. Entonces, there you go, güey. O sea, también, güey. No, tampoco... Es que nosotros también maquillamos todo lo nuestro, güey. Nosotros tenemos una mafia más cruel y más asquerosa que la que tú le quieras poner a cualquier el crimen organizado. Pero esa es mi opinión personal. También respecto a esto del... Bueno, este tema... Pienso en el señor de los... Que se vayan a la verga. Bueno, previo... El culto al narco. El culto al narco... Pienso en El Señor de los Cielos y estas narcoseries. También están Narcos, ¿no? Ajá. Pero creo que Narcos sí es como que más desde la perspectiva gringa, ¿no? Nunca las he visto. Sí. Sí. La DEA. La DEA. Ajá. Pero, por ejemplo, esta de El Señor de los Cielos y esto. La Reina del Sur. La Reina del Sur. Ajá. Creo que justo ponen a este actor como guapo y así. Sí. Y de alguna manera como que empatizas con el personaje. Lo humanizan, ¿no? Sí, bastante. Y sí es como que si quieres que maten a los contrarios y es como que sí, sigue, continúa con tu labor. Sí. Y pues sí, es un poco eso. Y también creo que estas series pues no muestran en realidad pues la cantidad de muertes en realidad que hay, ¿no? Sí. Bueno, que están basadas, o sea, El Señor de los Cielos está basada como en la humanización de este personaje, ¿no? Que le rompen el corazón, que llora por una morra, que las morras lo maltratan, ¿no? Y son pues... Bueno, pero también, o sea, no está muy lejos del Padrino, por ejemplo, donde incluso pues... Cursísimo. Sí, está súper cursi, exacto. O sea, digo que Y no no es está malo. lejos de eso. Es como está narrada la historia, ¿no? Que forjan muy bien al malo, que en este caso sería... El bueno. Fuera de la serie... El bueno y al narco como alguien bueno y una figura positiva dentro del sistema de la serie, ¿no? Sí. Pues sí. Pues es que es lo malo de como ponerle motivos a los que puedes como decir, güey, a mí me pasó eso. O sea, como humanizar a alguien que sabes que es un líder de un cártel. Que mandó a alguien a comer con los Está peces. muy bien. Yo estoy de acuerdo con todo lo que están diciendo las tres. Pero... ¿Que no es un humano? Exacto, No, güey. es que- ¿Qué me estás diciendo? ¿Que porque eres un tirano no se te puede romper tu No, cocoro? lo que yo digo es... Pues es que es justo eso, o sea... Yo creo que ese es el problema de que la gente luego lo quiere prohibir. Porque yo estoy de acuerdo que todos son humanos, güey. Yo como le estaba contando hace rato, güey. Y la neta creo que eso es lo que a veces le molesta a la gente. Por ejemplo, mi mamá, güey. Mi mamá jamás en su vida ha visto una serie de narcos, güey. Las odia. Odia todos los narcocorridos. Odia toda esa música, güey. Y las odia en cuanto son o sea, como hacen esa adoración al narco, güey. Sí. Las odia. Pero a mí me gusta. O sea, yo no he visto pedazos del Chema y del Señor de los Cielos. Nunca lo he visto. El Chema es el Chapo, ¿no? Y el Señor de los Cielos es Amado Carrillo, un personaje real, por cierto, que murió cuando yo era un crío. Y salieron fotos de él en la tumba. Creo que se murió en las láminas. Se está operando la cara. Pero, en fin, eso es información extraoficial. Y lo veo también... empecé a ver una serie que se llama Jack Ryan, de Tom Clancy. Y ciertamente humanizan al terrorista. Y nadie está diciendo, ¿cómo está humanizando al terrorista? Están viendo como un pedazo de arte. Bueno, está buena la novela, ¿no? O sea, yo pienso que es que están muy alejadas estas personas que le gustan de prohibir cosas. Y creo que piensan así. Creo que lo están humanizando. No, güey, es humano. Y eso, por eso yo siempre me meto en broncas, porque siempre ando humanizando Ya me andaban diciendo ahí que yo andaba solapando a los acosadores. Pero no, güey, solo yo digo que
El narco tiene su corazoncito. Su corazoncito. No, o sea, yo siempre voy a humanizar a todo el mundo para poder despreciarlo o amarlo. Ok. Y bueno, nada más quería agregar algo último respecto a este libro de Capitalismo Gore. También se habla acerca de este concepto que es pedagogía del miedo, que de hecho Rita Segato habla acerca de pedagogía de la crueldad. Capitalismo Gore se habla acerca de pedagogía del miedo, que al final creo que hablan un poco de lo mismo, o sea, de esta forma de enseñar que algo te puede pasar si estás en algún lado con alguien, si eres parte de un colectivo, o sea, sí, es esta forma de naturalizar incluso o de habituar a las personas respecto a algo, ¿no? Uh-huh. O sea, pensando, por ejemplo, en los narcomensajes y bueno, estos cuerpos que son dejados como colgados en un puente o tal, se vuelven como parte de la vida cotidiana de una población. Entonces, pues si de alguna manera estás dando un mensaje que al final se vuelve una enseñanza, pero es extraño, ¿no? Porque yo enseñanza, por ejemplo, lo pienso como algo positivo, ¿no? O sea, como que estás formando a alguien, ¿no? Y piensas como en la educación y estas cosas, pero no, o sea, esta educación de la crueldad, pues sí es una forma de sensibilizar incluso a la población que está ahí. Y aparte a partir de un cuerpo, ¿no? O sea, entonces, pues sí, es muy fuerte. Pues sí es un poco positivo, ¿no? Así como, mira, que no te pase eso. ¿No? Así como de cuando prevención. cuando Como a la ustedes, Edad Media. a ustedes nunca les dijeron esa cosa de, mira, si no estudias vas a terminar como él. Sí, efectivamente. En cierto sentido es positivo, ¿no? Pero Porque entonces, te está enseñando a terminar así. entonces ya no entendí. ¿Es una enseñanza de los externos hacia el narco? O sea, de quienes no están involucrados con eso que dice David. No, del O ya- narco hacia la comunidad. Ah, del narco hacia la Ujú. comunidad. Las- O sea, bueno, el concepto habla de dinámicas en Ajá. general, o Ah, sea, ya no entiendo. específicamente así, el narco. Sí. Sí. Pero sí es un ejemplo. Ajá, que creo lo yo. hace- Ah, ya. es que es algo que hacemos todo el tiempo, ¿no? Sí, Ajá. pues por ejemplo, la Inquisición y las personas que mostraban en la calle para que no hicieran eso, es las- más o Está menos bien. ese tipo. Ajá, Ah, ya. las- Sí, o sea, como educar o ejemplificar a partir de algo que podemos clasificar como cruel, ¿no? Quizá. Ujú, inhumano. Pues sí, Inhumano. la tortura o matar a alguien en plaza pública. Sí, eso, totalmente. Todo eso, claro que sí, claro que sí. Es enseñar por Cuando miedo. la Segunda Guerra Mundial y las personas que no querían estar en el ejército nazi, pues los colgaban igual, ¿no? Ujú, ujú. A Ya. los niños. Así, quien no quisiera. Ajá. Entonces Ujú. sí lo entiendo. No sé si sea totalmente negativo. De verdad, porque no quiero terminar con la cabeza en una cubeta. Pero sí entiendo. O sea, es una especie de condicionamiento, ¿no? Te van como enfilando en Sí, algo acción donde... y consecuencia en Ajá. cuanto a su ley. Ajá, sí, Porque sí. es raro, ¿no? Porque no se supone que más bien empiezas a acostumbrarte. Así como, ¡ay, otra cabeza! Pues sí, pero no Sí, quieres que pero- la tuya sea la que está ahí. Ajá. Claro, sí. Sí, Sí, tienes o sea, razón. lo entiendes como tu realidad, pero pues sabes cuáles son los límites que no hay que cruzar. Exacto, o sea, lo vemos y es normal, pero ya cuando fue tu compa, ahí dices, ¿no? No. Ok, ya entiendo. Sí. Sí, y se vuelve un proceso, o sea, en el que quizá en un momento no era normal, pero empieza a pasar seguido, porque sí se vuelve como una rutina educativa, por así decirlo. Ujú, ujú, Entonces ya se vuelve parte de tu cotidianidad, Mm. ujú. pero que al final es parte de estas normas no escritas, sino de cosas que suceden en tu día a día. Ujú, sí, o sea, es que cada vez creo que el término pedagogía está muy bien usado porque cada vez que pasa algo en tu día a día es un reforzamiento de ese aprendizaje, Ujú. ¿no? O sea, ves otro cuerpo. Otra cosa respecto a los cuerpos que sí quería decir, y no me acuerdo dónde es, pero dicen, de esta misma película, Sicario, que dicen, el cuerpo es un regalo. Ujú. O sea, la familia debe estar agradecida. Cuando las plantean este ya. mensaje,
Cuando plantan este mensaje y dice, hizo tal cosa y les cortan la cabeza o los mutilan de alguna forma. Así es la realidad de YouTube. No nos quites nuestros privilegios. Dice, por lo menos le están dando a la familia algo que enterrar. O sea, después de que dicen esto de es genial lo que hacen. Es brillante el hecho de que el cuerpo implique para la sociedad que algo hicieron. Un mensaje. O sea, que se lo merecen, güey. Uh-huh. ¿Sabes cómo? Al mismo tiempo, el cuerpo es un regalo para la familia. Porque tiene algo que enterrar. Bien podrían no encontrarlo. Que sabemos que en la realidad de México es algo que pasa muchísimo. Y por eso hay tantos movimientos de personas buscando cuerpos. Y que por alguna perra extraña razón también los matan. ¿No? Ok. Bueno, ya hay que cerrar. De verdad que es un tema muy complejo. Pero sí nos animamos a hablar sobre esto para pues intentar aportar distintas perspectivas. Así que, Ámbar, ¿quieres cerrar con algo? Pues solamente decir que, o sea, yo entiendo esta cosa de querer prohibir. Entiendo eso, entiendo de dónde viene. Solamente creo que hay muchas cosas de la cultura que probablemente no te gusten, que probablemente no apruebes, pero eso no significa que no son parte de tu cultura o de la cultura de un país en el que vives. Y creo que prohibir las cosas solamente lleva, uno, a que las busquen más. Y dos, a como excluir gente, güey. Excluir gente de la cultura y decir, tus narcocorridos no son parte de México, güey. No son parte del México que queremos. Sí, no es que los prohíban no quiere decir que va a dejar de existir el problema que hay detrás. Como decía Pau, ¿no? Hay un problema detrás que se refleja en el arte. Exacto, sí. O sea, entiendo la gente que dice que, pues, eso de que ponen el ejemplo, ¿no? De cómo te puede ir bien en el narco y cómo la gente puede decir que quiere irse al narco por eso, pero los ejemplos van a estar ahí siempre que haya narco y siempre que haya crimen. Y pues, güey, no, prohibiendo no se logra nada, la verdad. Eso es lo que yo creo. Okay. Y pues muchas gracias a todos. Gracias. Pau. Pues sí, muchas gracias, llegaron hasta acá, de verdad, muchas gracias. Si tienen opiniones al respecto, puntos de vista, cosas que quizá dejamos de lado, estaría buenísimo que lo compartieran acá abajo. Pues también gracias a ustedes. Y pues bueno, yo creo que sí me quedo con esta parte de pues tratar de reflexionar respecto al tema más allá de si está bien o mal, que creo que fue lo que intentamos hacer en todo este episodio. Espero haberlo logrado. Ustedes sí, pero bueno, yo luego no sé. pero sí. Bueno. Fue muy bien. Simón. Muy bien. Pero bueno, sí, es eso, ¿no? Porque sí, creo que caer en eso es caer en lo simplista muchas veces. Y sí, creo que es un tema mucho más complejo, que sí implica, pues, un análisis un poco más de hilado fino, por así decirlo. O sea, sí, es más complejo. Pero bueno, creo que vale la pena conversarlo y tratar de reflexionar al respecto, aunque como dije desde un inicio, aquí se habla desde una perspectiva, pues, externa. Quizá David un poquito más cerca porque pues tú viviste en ese contexto, pero bueno, sí es totalmente externa y pues bueno, que no por eso es así como que bueno, pues no, o sea, creo que al final tratamos de aportar algo. Y pues ya, eso. Pues sí, no, porque como dijimos, aunque no estamos inmersos en la situación, pues sí nos llega. Sí, afecta. Exacto. Uh-huh. David. Muchas gracias por escuchar, muchas gracias por llegar hasta acá. Son temas difíciles. Hemos estado con temas bastante difíciles, gente. Yo creo que hay que hablar de Naruto la próxima vez. Y el surgimiento del anime después de la Guerra Mundial. Como la bomba atómica llevó a Naruto. Sí, respecto a la narcocultura, todo muy bien. A mí, yo no me mostraría como
como así, con esa apariencia, por ejemplo, pero entiendo sus razones y entiendo que es una especie de cultura urbana que yo no le veo diferente ni a los metaleros, ni a los cholos, ni a los reggaetoneros, sino a otra forma de expresión de su apariencia, al desarrollo de la libre personalidad, gente. Atiendan ese derecho ¿Y el gangsta rap humano. entra ahí también? Sí, todo eso. Okay. Todo eso. Libre derecho a la personalidad. Si ustedes quieren, usen ese derecho sabiamente. No para andar pidiendo a la ley que les deje usar drogas. Eso es estúpido. Pero en general, toda forma de expresión debe ser válida y debe ser entendida. Y debemos parar con este puritanismo asqueroso que tienen las nuevas generaciones intelectuales. De verdad, se escuchan bien puñetas queriendo prohibir. Se escuchan bien puñetas queriendo prohibir. Para mí es claro esto. Si tú piensas que acabando con los narcocorridos, acabando con la narcocultura, vas a acabar con el narco, es estúpido, dude. Estás menso. Eres estúpido. Bueno. Sí, yo no digo que son estúpidos, pero pues sí es solo lidiar con la superficie, ¿no? Sí, el lidiar con la superficie es como querer quitar, no sé, una escena de violación de una película porque eso va a acabar con las violaciones. Ah, sí. Es estúpido, güey. En fin, sí, eso. Y sí, güey, miren, prohibir no es nunca la solución. Pero tampoco como dejar que todo fluya, ¿eh? Entonces hay que estar en medio, gente. Eso es lo que pienso. Hay que revisarlo todo. Y sí, eso que dijo Pablo es muy importante. No revisar nada, güey. Nada bajo la idea de si está bien o mal. Nada, güey. No importa qué estén hablando, güey. Nada, güey, debe revisarse bajo la idea de si está bien o mal. Porque eso va a tener siempre muchas aristas y eso es de lo que hay que hablar siempre. Profundizar y ver las experiencias de la gente. Y siempre es bueno escuchar a los que saben. Y los que saben están por ahí viviendo sus experiencias y tienen que encontrarlos y cacharlos y agarrarlos y entonces dejar de pensar lo que les dice la televisión. Ok, gracias, David. Sí, aquí en Pasabante saben que siempre apelamos al pensamiento crítico, siempre a entender desde todos los aspectos posibles que podamos aportar, que puedan aportar también ustedes en los comentarios, por favor. Si nos faltó algo, si ustedes tuvieron alguna experiencia, sería increíble leerlo. Y pues muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Ya aprendí varias cosas aquí. La diferencia entre narcocultura, cultura del narco y el culto al narco, entre otras cosas. Así que muchas gracias. Si les gustó, denos like, suscríbanse y no olviden comentar. Gracias por estar acá.